Aquí estamos en Cinco Lagunas y en el Cinco Lagunas del inicio hay una carbonera. En esas cúpulas meten la madera para hacer carbón. Este es el proceso final. Como se podrán dar cuenta, nosotros no talamos árboles vivos. Hay pura madera muerta ahí que durante años ha caído por cuestiones de la naturaleza. Pero es mangle, ¿no? Puro mangle. Puro mangle. Ahí hay puro mangle colorado. Nosotros no talamos árboles vivos, como les comento. Más sin embargo, tenemos un permiso que nos autoriza la Semarnat a través de lo que es vida silvestre para talar cierta cantidad en metros cúbicos de madera. Se le llama la tasa de aprovechamiento. Nosotros contamos. Y en todo lo que les digo por ejemplo, que estamos sacando mangle muerto y todo eso, nosotros ¿qué hacemos ahí? Ahí se regeneran más especies de mangle. Nosotros, gracias a Dios, no necesitamos sembrar, sino ahí se regenera en condición favorable. Porque ese árbol que ha caído durante años, que hay árboles que no se pueden ni abrazar así, ese está obstruyendo el paso a muchas semillas que caen. Entonces, al sacar todo eso, ahí se libera y ahí se reproduce. Entonces, ese es el trabajo que hacemos. Estamos trabajando con servicios ambientales de CONAFOR, que nos apoya ahí Petropac, CONAFOR, todo eso. Y hacemos trabajo de limpieza que le llamamos poda. Manglares que han caído por este lado, tenemos que caen, nos picoteamos y queda como abono. Ahí queda como abono y ahí se está generando puro mangle limpio. Aquí, por ejemplo, nosotros a este horno le metemos casi 7 toneladas de leña. Sí, hasta el tope. Queda todo cerrado, incluso se le mete. Ese está cocido, ya está ahí. Ya está en proceso de enfriamiento. Nosotros, para ir cerrando. ¿Cómo cierran? Aquí miren, así como se pueden dar cuenta, se hace desde abajo, se le hace su puerta, que es así, por decirlo así. Se hace esto, aquí se le pone una mitad y acá otra mitad. Así lo van sellando. Así se le levanta primero la puerta, así posteriormente. Y aquí se le deja lo que es la tronera, que por aquí se va a meter una mecha con una vara como esa y se le mete hasta el centro. Ahí se deja y se hace el nido. Se le mete leña cocida para que posteriormente agarre fuego. Se le mete ya que está lleno todo y se empieza el proceso del amarre de ladrillos. Aquí así. Y aquí tiene que ser un amarre. Y aquí se le mete otro peso. ¿Para qué? Para que no caiga la puerta. Eso tiene que quedar firme. Una vez que está todo listo hasta acá, que si esto, por ejemplo, ya no se lo quitaron mis compañeros. Así queda, mire cómo está de apretado. Eso lo que hicieron hasta arriba. Eso. Entonces, cada vez que meten tienen que hacer ese proceso. Cada vez. Esa leñita los mismos compañeros se la llevan para que las señoras aprendan su juego y todo eso. ¿Cuánto duran esos ladrillos? Porque eso nosotros no lo comercializamos. Eso nosotros no se lo metemos al carbón ni nada. Este ladrillito aproximadamente tiene más de 6 meses que se está usando. O sea, que quemándose. Pues. Sí, quemándose. Entonces se levanta la puerta así como les expliqué y se empieza a revocar con puro lodo. Lodo que es arena y lodo nada más. Lodo y arena. Mitad y mitad. Para sellarlo todo. Y ya, empieza el cocimiento. El cocimiento tarda 3 días y 3 días de enfriamiento. O sea que son 6 días. 6 días. Nosotros, por ejemplo, en cuestión de que tenemos nuestros clientes, nosotros no se apaga. Sí, se apaga. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, ahí tenemos carbón, porque tenemos que cumplir en tiempo y forma con nuestros clientes. Nuestros clientes, uno de nosotros es San Marcos, que ayer le entregamos como 300 bolsas. ¿Y cómo da la bolsita? Al mayoreo, al menudeo la damos en 20 pesos y ya al mayoreo la damos a 16 para una posible reventa. Claro que ya con el arrastre y todo eso te sale el 18 pesos por el IVA y todo. Entonces empieza lo que es la cocción.
Y por este lado tiene unas troneras, miren. Por este lado tiene unas troneras. Estas. Cuando ya el horno empieza a tener un día y medio, empieza a salir por aquí como si fuera la boca de un dragón. Empieza a tirar fuego. Impresionante que no puede, este ladrillo así como se le mete, se empieza a ahogar. Haz de cuenta que ya está. Se empieza aquí y aquí tienes que tener cuidado porque te quema hasta los vellos de todo. Entonces, se empieza, por decirlo así, se empieza a ahogar. Cuando quede tibio me voy a meter aquí para que yo me derrita un poco. Un sauna. Se empieza a ahogar el fuego y eso es lo que hace que el carbón Empieza a ahogarse. Ya nosotros sabemos el proceso. Se empieza a ahogar y se empieza a tapar igual. Se empieza a tapar. Esa chimenea arriba tiene la se tapa igual. también se tapa. Se ¿Y tapa. ¿Cómo se sube? No sé qué Con la más. escalera, este aguanta una persona. Pero no se caliente. No se calienta. Sí, no está caliente, pero ya pues diría que nosotros ya le sabemos a él. Ahí ponemos, por ejemplo, una vara de esta vara al otro o la escalera y ahí nos paramos y le estamos tapando. Señor, termine. ¿Y las que tenían acá de aluminio, de qué metal? Ya se acabaron. Son más funcionales estas que las otras. Sí, y tienen mejor rendimiento. A este le cosechamos entre Sí, 70 y venía 80 había bultos de carbón de 20 kilos. ¿Cómo lo pagan? Ahí voy. Entonces, Agarra la manguera. se va conforme se van cerrando las troneras, el fuego adentro va perdiendo la fuerza de oxígeno. Si nosotros le dejamos, por decirlo, le tapamos todas las troneras y le queda esto aquí así, por aquí está respirando el carbón. Sigue ardiendo. Y sigue ardiendo y se nos quema y se hace ceniza. De que se tiene que cerrar por completo y en cada visilito, porque pasa de que lo fuerte adentro del horno empieza a agrietarse el horno. Por decirlo, esta parte de aquí, miren, aquí se empieza a filtrar aquí el oxígeno y eso permite que no apague el fuego adentro. Entonces nosotros tenemos que andar acá así, revisando y tapando todo, resanando. Que se ahogue por completo y que se apague. Una vez apagado se le deja 3 días de enfriamiento. Por acá está la chimenea, miren. Y al tercer día ya lo pueden abrir. Aquí miren, la presión se tapó, pero la presión del fuego abrió esto aquí. Aquí entra el visilito. Bueno, aquí está la chimenea. La chimenea ahí por ahí, miren cómo está la lámina. Mira humo como no tenemos idea.